En primer lugar, en primer lugar agradecer la presencia de nuestra presidente honoraria del club, la señora embajadora del Reino Unido. En segundo lugar, agradecer a quien será nuestro speaker, el doctor Chiarella, el cual, como todos sabemos, hizo historia de alguna manera porque fue estuvo en el comienzo de un episodio que hará historia no tan solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Así que a mí no me resta más por decir, sino darle la palabra a nuestro speaker, salvo que nuestro secretario tenga algún tema urgente para plantear previamente. Daniel, ¿tenemos algo pendiente? Buenos días para todos. No, Carlos, simplemente agradecerles nuevamente a los disertantes de hoy. Obviamente el doctor Marcelo Chiarella, que va a ser el main speaker, pero que está acompañado también por la doctora Sofía de Betolaza, que también participó en el evento, de Greg Mortimer, y el doctor Patricio Banerio, que no sé si se va a unir también. Así que nada más. Muchísimas gracias y adelante cuando quieran. Bueno, entonces, doctor, adelante, el podio es suyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, los saludo a todos, es un honor estar acá. En primer lugar, quiero aclarar que somos un equipo, no soy, somos todos los que participamos en esto, no quiero que se visualice en mí por estar acá, sino que en la presentación lo van a ver. Hay un montón de gente, incluso hay gente que se nombra sus actividades, pero no por su nombre, que favorecieron, que ayudaron y que hicieron que esto, como usted decía, señor Kennedy, generó historia. Pero yo soy solo una parte de ese grupo que participó del Greg Mortimer. Voy a compartir pantalla ahora. Un minuto que... Disculpen que estaba en el final. Ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Sí, perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar, como ya dije, agradecer por la invitación de estar en esta reunión. Explicarles, la idea es contar un poco la historia, vamos a tener un sumario que les comentaré de lo que ha sucedido y lo que pasó desde ese episodio hasta ahora. En primer lugar, creo que lo fundamental es presentar quiénes éramos en esa instancia del Greg Mortimer en abril del 2020. Y este es el grupo cuando llegamos a tierra luego de la tarea, la doctora María Noel García, la doctora Sofía de Betolaza, que nos está acompañando en estos momentos, Silvina Pintos, que es nurse, Ana Saulis, que también está conectada, que la acabo de ver, Laura Costa, también del Departamento de Enfermería, el doctor Adrián Aguiar, Patricio Banerio, que creo que se iba a conectar también, el doctor Carlos Tichet y quien les habla, Marcelo Chiarella. Pero también hubo, como les decía hoy, un gran apoyo de diferentes áreas del hospital y bueno, y de las autoridades nacionales, pero yo soy miembro del hospital y quiero hacerlo extensivo el agradecimiento y reconocer que el esfuerzo nuestro también tuvo un sustento en las diferentes áreas del hospital que apoyaron nuestra tarea. Allá por marzo del 2020 estábamos recién conociendo
qué estaba pasando en el mundo, en diciembre del 19 en China, luego Europa en febrero, y en marzo comenzamos a tener algunas noticias y que se estaba acercando un virus que desconocíamos, y tuvimos que sentarnos a pensar y ver qué hacer, cómo prepararnos para enfrentarlo, quizás sin conocer muchas cosas, basándonos en otras experiencias, sin existir muchas publicaciones, y bueno, y un poco como pasó, y hubo idas y vueltas respecto a algunas medidas que se utilizaron. Recuerdo lo del tapaboca, que en principio no había que usarlo, después la OMS dijo que no había que usarlo, después hubo que usarlo. O sea, estábamos enfrentados a una coyuntura de incertidumbre muy importante. Así fue que en el hospital estábamos en lo que se llama comité de contingencia, buscando información, estudiando, organizándonos, adaptándonos a esa nueva situación y preparándonos ediliciamente para esa posible eventualidad que más tarde vino, pero que en ese momento veíamos muy lejana o con incertidumbre. Así pues que ahora el sumario de cómo va a transcurrir nuestra disertación es en la llamada, en el grupo, en cómo lo planificamos, el domingo 5 de abril del 2020, que fue el día de la aventura, cómo fue la travesía, cómo fueron las tareas, y un año después en qué estamos. En primer lugar, surgió una llamada, desconocemos en lo que tiene que ver conmigo, de dónde vino, pero asumo que de altas esferas ministeriales, a través de la dirección técnica del hospital, donde se nos planteaba si estábamos de acuerdo o si contaban con nuestro apoyo para ayudar al Greg Mortimer, que era un barco de expedición que estaba varado a 20 millas náuticas del puerto de Montevideo y que estaba en una situación sanitaria grave, con varios casos positivos de COVID-19, y que bueno, que eso impedía que pudieran desembarcar en ningún puerto. Ningún puerto había asumido la posibilidad de que desembarcaran, y que esos pacientes o esos tripulantes y pasajeros requerían una evaluación médica, dado que, como se veía y como se estaba aprendiendo en esos momentos, la infección podía llegar a ser grave. Había gente de más de 60 años, que en ese momento se estaba viendo que eran los más vulnerables, con algunas enfermedades, en fin, entonces implicaba la necesidad de evaluar qué estaba pasando en el buque. Así fue que esa fue la primera llamada. Así que bueno, esa llamada hizo que se disparara, que empezáramos a armar el grupo, y ahí empiezo a llamar a los integrantes del equipo que les nombré, que lo que destaco es que todos dijeron sí de entrada, quizás alguno con miedo, alguno con alguna duda, pero bueno, con el sentido del deber de ayudar, y bueno, y eso fue lo que hicimos. Así que ese mismo sábado 4 de abril, que fue el día que recibimos la llamada, empezamos a trabajar, armamos el equipo, nos sentamos el sábado de noche en la dirección técnica del hospital a planificar, a analizar qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer. Allí nos vemos pensando y discutiendo y mirando, discutiendo en el buen sentido, mirando los equipos y tratando de diagramar lo que iba a pasar al otro día. Teníamos que probarnos los equipos, que consistía en un mameluco impermeable, con esos tapabocas que son N95, que son de alta eficacia, más los guantes, más los lentes, en fin, todo eso, para no tener errores, porque sabíamos que la mayor cantidad de contagios en esos momentos sucedían
sobre todo con el retiro del equipo de protección personal. Entonces, eso era fundamental, no cometer errores, por lo tanto, hicimos ese ensayo el día previo. ¿Qué es el Greg Mortimer? El Greg Mortimer es un barco de expedición, llamado crucero, pequeño, que es en honor a Greg Mortimer, que es un alpinista, pero que en realidad no solo va a los Alpes, pero australiano. Y en honor a él es el nombre del Greg Mortimer. Es un barco de expedición que tiene, si mal no recuerdo, tengo justo acá, tiene 80 cabinas. Es un barco que tiene gran capacidad de adaptación al mar agitado, llega incluso a la Antártida, por eso tiene esa disposición para enfrentar las aguas heladas. Es un barco relativamente moderno y tiene 8 cubiertas, es decir, más o menos 8 pisos. La capacidad de pasajeros es 126, con un tanto similar de tripulación. O sea que estamos hablando de más de 200 personas. En general, en nuestro caso, no llegaban a las 200. Así fue que ese domingo 5 de abril comenzaba la aventura, nos juntamos tempranito en el puerto de Montevideo, donde nos acompañaron las autoridades. En ese momento, el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, también nos acompañó el ministro de Salud Pública, Salinas, y ahí en ese lugar comenzamos a diagramar cosas que no sabíamos y que no habíamos podido planificar previamente por diferentes razones, saber cuántos positivos tenía el barco, la distribución de los camarotes, esa información la obtuvimos recién en ese momento, entonces eso hizo que tuviéramos que organizar parte de la actividad en el puerto y durante la travesía. Eso es parte de que estamos trabajando, ahí está el ministro Salinas y Ernesto Talvi cuando subimos al barco. Esta es una foto que nos sacamos antes de partir, y empezamos la travesía hacia el Greg Mortimer, que como les decía estaba a 20 millas del puerto de Montevideo. El barco era grande, parecía más chico, pero cuando lo vimos era un barco bastante grande. No era un crucero, por suerte, de esos de 3.000 metros, pero era bastante grande para nosotros. Entonces, empezamos a organizarnos en el barco previo al pasaje, al salto que denominamos al barco, al Greg Mortimer, y uno podía pensar que el pasaje al Greg Mortimer iba a ser a través de un puente con baranda, sencillo. Pues no, ese fue el primer obstáculo que no tuvimos, de los tantos que tuvimos, pero que algunos los pudimos prever. Este obstáculo no lo pudimos prever, que era que el barco en el vaivén del mar se separaba entre 1 y 2 metros del barco en el que estábamos nosotros. Entonces necesitamos como un trampolín sin barandas y saltábamos a esa otra puerta que se ve allí atrás, que es la entrada del Greg Mortimer. Nos teníamos que vestir, como les decía, con los trajes de protección personal impermeables. Estábamos con los nombres escritos. Se observa en la imagen del medio, que es una nurse que tiene anotado, ahí se ve, no se ve de aquí, pero lo que dice ahí es un teléfono para comentar a dónde comunicarse a los tripulantes y pasajeros, para hacer telemedicina, y datos necesarios para nosotros y para la evaluación que teníamos. Era como un checklist para nosotros. Obviamente, como verán, estábamos vestidos con esa ropa, que no es cómodo, hacía calor en un día de abril,
soleado, algo nublado por momentos, pero hacía calor, el barco era un lugar húmedo, cerrado, oscuro. Así que bueno, eso también era necesario tener ese checklist para no olvidar detalles. Y omití decirles que cuando definimos los grupos o el equipo, optamos por gente que hablara perfecto inglés, por lo menos en cada grupo tenía que haber alguien que hablara perfecto inglés, porque el idioma no podía ser un obstáculo, estábamos actuando contra tiempo, en un lugar en condiciones inadecuadas, tenía que ser rápido el intercambio, entonces, si bien uno puede hablar en inglés, no podíamos darnos el lujo, entre comillas, de tener un obstáculo idiomático en el intercambio con los pasajeros y tripulantes. Así que esas eran algunas de las características de los miembros del grupo. También la condición atlética, porque esto que les explicaba, el salto, el estar varias horas trabajando, implicaba cierta capacidad que tuvimos en cuenta al momento de la selección. Y así fue que nos tuvimos que tirar al agua, pero por suerte entrando al Greg Mortimer, no al agua, porque el agua era una mala cosa en ese momento. Así que bueno, ese es el pasaje al Greg Mortimer. Y antes de entrar, y tengo un video que queda cortado, pero que la idea es ver cómo en el vaivén, ahí no se nota, no se puede apreciar, pero llegaba casi a los 2 metros de distancia. Entonces la idea era ayudarlo a que cada uno pudiéramos entrar en el barco. Esta imagen de Londres es una imagen muy linda y se ve muy bien, pero así veíamos nosotros, con los lentes y con la oscuridad que había en el barco, la humedad, se nos empañaban los lentes, hacía calor, transpirábamos. Entonces, eso era otro obstáculo que se nos fue agregando en el correr de la actividad. Así fue que, para resumirles un poco lo que hicimos, nos acompañó otro prestador de salud, que fue el CASMU, que aportó también otro tanto de gente, y se definió en la travesía esa que hacemos desde el puerto hacia el Greg Mortimer, la definición de cómo íbamos a dividirnos. Algo ya habíamos pautado el día anterior, pero se llevó a cabo en esa travesía. Entonces se hicieron 6 equipos de 3 personas, donde una de esas 3 personas hablaba perfecto inglés, otra persona se iba a encargar, otro de los médicos se iba a encargar de la evaluación clínica, la saturometría de pulso, el intercambio de síntomas, y la otra persona era la que iba a hacer el respaldo en cuanto al checklist, a la higiene, porque la teníamos cada vez que entrábamos a un camarote, salíamos, nos poníamos alcohol, teníamos que limpiarnos las manos porque seguíamos. El barco lo consideramos un área sumamente contaminada, porque había la gran mayoría de los tripulantes y pasajeros estaban contaminados con coronavirus, y que teníamos como objetivo, además de evaluar esa situación clínica, como le decía, que eso era quizás lo primordial, era, de ahí la palabra triage, o sea, seleccionar, evaluar bien quién era que podía necesitar evacuación en ese momento, o quizás controlar la evolución para posteriormente evacuarlo, o solo decir es estable, es un paciente estable, va a requerir solo seguimiento por telemedicina, como dice allí. Y la idea también era transmitir tranquilidad, y que este país podía brindarles la capacidad asistencial que ellos, por lo que veían en las noticias en el mundo, parecía como que estaba todo el mundo desbordado en aquel entonces. Y bueno, nosotros teníamos la capacidad, y eso lo transmitimos, de poder resolver cualquiera de las situaciones que pudieran surgir con ellos en el barco.
Esa tarea nos llevó entre 4 y 5 horas, quizás habíamos calculado un poco menos, pero nos dividimos, tuvimos cómo estaba distribuida la tripulación y los pasajeros en los camarotes, y eso nos permitió dividir las tareas y evaluar el equipo médico que tenían en el lugar, los medicamentos con los que contaban. Llevamos la telemedicina, llevamos números de celular del otro prestador y del Hospital Británico para que se comunique con nosotros por cualquier eventualidad, que luego les hicimos seguimiento a los que evaluó el Hospital Británico, se evaluaban y se continuaban siguiendo por telemedicina, que lo hicimos mucho tiempo después. Y bueno, y después venía la etapa de salir del barco, que como recuerdan, les había dicho, el momento de mayor riesgo de contagio en ese entonces. Ahora quizás el circular en la calle es de riesgo de contagio. En aquel entonces había poca circulación viral, salvo en el barco, que era un gran caldo de virus. Entonces, el retirarse el equipo de protección personal podía hacer que nos contagiáramos. Entonces, teníamos siempre el apoyo de enfermería, de los otros colegas, de sacarnos casi como un checklist más la ropa y limpiarnos las manos, usar alcohol, pasar, habíamos, como ven en la diapo anterior, no sé si ven en la cubierta del barco que nos llevó, ahí está marcada, eso era como etapas de una rayuela del juego, donde íbamos pasando a medida que nos sacábamos la ropa hasta estar completamente limpios, como quien dice. Lo bueno que era el aire libre, que eso minimizaba el riesgo también. Llegó el momento de retirarnos, y ahí nos íbamos, y teníamos la despedida de los pasajeros y tripulantes, muy agradecidos. Eso fue algo que palpamos, algo que nos transmitieron en todo momento. Esta alegría, a pesar de su situación, esa alegría de agradecer, esa sonrisa de sentirse respaldados, sentir que alguien pensaba en ellos. Creo que eso es algo que nos dejó y nos marcó a todos. Que no esperábamos que fuera así. Pensamos en algún momento que íbamos a encontrar mucho descontrol, y no fue así. Encontramos mucho orden, más allá de las alteraciones que podíamos encontrar por las condiciones físicas del ambiente, del barco, de la oscuridad, del calor. Eso hizo que fuera un aliciente, nos hiciera sentir muy útiles en la tarea que realizamos. Son imágenes filmadas por quienes fuimos, muchos fuimos sin celular porque pensábamos que íbamos a estar contaminados, pero siempre hay alguien que tiene un celular, teníamos algunas tablets, se pudo filmar, no quedó una filmación muy perfecta, pero es bastante gráfico lo que queremos mostrar con estas imágenes. Esa es la puertita y la distancia, que quizás no se veía hoy. Nosotros teníamos en ese movimiento, en ese vaivén, era el salto que teníamos que pegar. Ahí estamos sacando a un paciente, definimos 5 pacientes, que era un código amarillo de los que vimos en el barco, que estarían en condiciones o deberían evacuarse. Por razones de seguridad naval, pudimos evacuar únicamente 3, y ese es uno de los que estamos evacuando. Estaba bastante bien, pero el riesgo que implicaba ese paciente era más que nada por sus comorbilidades, o sea, sus vulnerabilidades, y no tanto por su situación clínica en ese momento. Esto más de lo mismo, es los aplausos desde otra perspectiva, el saludo, la alegría que nos transmitían, el saludo hacia nosotros. Y es nuestra ambulancia, como quien dice. En la cubierta del barco que nos llevó, trasladamos 2 tripulantes y un pasajero, que por sus condiciones implicaban control hospitalario. Los otros 2 seleccionamos que quedaran porque no los podíamos trasladar, que se evacuaron 48 horas después. Nos hubiera gustado traerlos también, pero por razones de seguridad la Armada nos dijo que no se podía. Entonces
lo respetamos obviamente. Ese es el traslado. Tienen rotos los guantes para poder controlar la saturación, se observa aquí en el dedo, eso es para controlar la saturación durante el traslado. Y aquí es el desembarco, la llegada, donde llegamos, estos son filmación de, no recuerdo quién nos vio, si fue del hospital, la llegada del barco y la salida de los tripulantes y pasajeros evacuados. Este es el grupo que ya se lo presenté, ya en tierra firme, con la alegría de haber completado la tarea sin ningún incidente, que quizás eso era algo que nos generaba más miedo. En la evolución tampoco nos contagiamos, nos hicimos hisopados correspondientes, pautados por el Ministerio de Salud Pública, y fuimos todos negativos. Y después vino todo lo otro, vino el corredor sanitario, la llegada del barco, los agradecimientos, lo que tuvieron en el hospital. Esa es la carta de Fleming, es Fleming que es quien besa la tierra y quizás inmortalizó ese momento al salir en casi todos lados. Esa es la familia de Fleming en Australia, agradeciendo. Esta es, se me fue el nombre, ya me voy a acordar, creo que dice ahí tal y lo dice el nombre, de Payet, que costó mucho estos pacientes que estuvieron y se fueron en un vuelo sanitario a su país natal, la salida del hospital, en fin. Y este es el Greg Mortimer cuando se iba, que me la pasó una paciente diciéndome, mirá, este es el Greg Mortimer, y ya casi ni se ve, ya casi está en el olvido. Pero bueno, la flecha lo marca. Ese es el Greg Mortimer volviendo a Palma. Así, bueno, bien, ¿qué nos pasó en este año después de todo esto? Bueno, está el mundo, está Reino Unido, está Uruguay, está el hospital, estamos cada uno de nosotros. ¿Qué pasa en el mundo? El mundo, bueno, 171 millones de infectados, más de 3 millones y medio de personas muertas, y una pandemia que no nos está dando tregua. ¿Qué pasa en Reino Unido? Casi 4.500, casi 4 millones y medio de casos, con 128.000 muertos hasta antes de ayer, pero como ven en la gráfica, probablemente desde la vacunación, aproximadamente en diciembre, creo que los primeros días de diciembre, si mal no recuerdo, empezó la vacunación, tuvieron un pico posterior a la vacunación y ya casi el 31 de mayo tuvieron una sola muerte. ¿En qué estamos nosotros? En una situación un poco distinta. Estamos en 295.000 casos ya, 4.200, no activos, sino el total de casos que hemos tenido, 4.200 muertes, y todavía estamos en ese pico que no baja, y superponiendo la vacunación. Tenemos, por suerte, más de un 50% de personas con una primera dosis y casi un 30% de personas con las 2 dosis. Ahí la gráfica inicial lo que nos marca es la mortalidad de acuerdo a la edad. Obviamente, más de 45 aumenta exponencialmente, o no sé si exponencialmente, pero aumenta francamente la mortalidad, y obviamente más de 75 años es la mayoría de los fallecidos. ¿Y qué pasa con el hospital? Bueno, el hospital, desde aquel entonces, de los comités de contingencia y de análisis, y de qué íbamos a hacer y cómo nos íbamos a enfrentar, se empezó a tener medidas de control e higiene ambiental mayores. Ya las teníamos, pero debemos hacer más hincapié. Empezamos a hacer el quédate en casa, el cuidate. ¿Qué pasó con el hospital en lo que refiere a la telemedicina y al seguimiento médico? Tenemos médicos de seguimiento, tenemos una línea COVID,
Tenemos el autotest, que es un lugar donde se puede ir a realizar el test sin ningún riesgo. Se considera que el paciente positivo o sospechoso, si va de su casa en auto, obviamente sin contacto con nadie, es parte de la cuarentena y debe hacerse el test, o sea que eso es parte de la cuarentena, hacerse el test. Y bueno, el anexo de vacunación, que es fundamental, como vimos, la necesidad de vacunar para lograr disminuir el número de casos y poder lograr el efecto rebaño y más adelante tener menor mortalidad y poder volver a esa nueva normalidad que todavía estamos esperando. ¿Qué pasó con la emergencia? Se adecuó la planta física, el flujo unidireccional, evitar el cruzamiento de pacientes respiratorios con no respiratorios, se potenció la asistencia domiciliaria. Estos pacientes, el 90%, más del 90% están en el domicilio, por tanto hay que fortalecer ahí, se fortaleció. El área de asistencia de cuidados moderados, se adecuó un piso para tener la infraestructura necesaria para cuidar la bioseguridad fundamentalmente y dar una asistencia de excelencia, lo mismo en el CTI. Se empezaron a diagramar situaciones de recreación, porque tengan en cuenta que los pacientes internados están aislados, están solos. El contacto muchas veces es con los médicos y con enfermería, pero vestidos con un mameluco o con lentes, o sea, no hay una visión de una cara. Entramos con alguna identificación, pero no es lo mismo. Entonces, se usan las videollamadas, tenemos a través del equipo de recreación del hospital y psicología, puzzles, mandalas, en fin, no me sale el nombre de lo del Big Bang, que es para construir en cartón el Big Ben, la Torre de Pisa, la Catedral de Notre Dame, que eso lo han hecho los pacientes, se los han llevado a su casa y han construido durante la internación esos puzzles. Tuvimos hace poco la visita de médicos israelíes. Israel es hoy por hoy probablemente el país con mayor vacunación, porcentaje de vacunación, y ya en algunos lugares no es necesario el uso de tapaboca. Entonces vinieron, nos transmitieron su experiencia, estuvimos intercambiando ideas para mejorar, obviamente. Y ¿qué nos dejó a cada uno de nosotros? Creo que hablo por todos, que cumplimos un objetivo solidario y humanitario, que fue un honor poderlo realizar, que lo haríamos de nuevo y lo haríamos mejor seguramente, que nos basamos en el compañerismo y en la actitud que tuvimos entre todos nosotros, que tuvimos el apoyo de todo el hospital, de las autoridades, del CASMU que nos acompañó, digo, nos apoyó a nosotros y nosotros nos apoyamos a ellos. Quiero decir, esto fue una mancomunión. Asumimos los riesgos, pero tuvimos un buen resultado. Y queremos agradecer el hacernos mejores, haber hecho esto, nos hizo mejores, nos generó un acto para algunos catalogado, como decían hoy al inicio, de heroísmo, pero para cada uno de nosotros es una experiencia solidaria, humanitaria y de ayuda que nos va a quedar marcada. Y después todo lo que vino, la dimensión que tuvo, el corredor sanitario, la salida de la gente a las calles, el reconocimiento de los pasajeros, y bueno, y ese orgullo que tenemos todos por esta tarea. Y bueno, y esa tarea la hicimos, nuestro valor, como dice Víctor Cooper, que es alguien que a mí me gusta mucho escuchar. Dos cosas que extraigo de él es que nuestro valor está más que nada en la actitud. Podemos saber poco, tener pocas habilidades, pero la actitud nos va a multiplicar, el tener ganas, el querer hacer, el querer poner ganas en lo que hacemos, eso es lo que va a darnos valor. Y nadie nos va a recordar por nuestro currículum, nadie nos va a recordar porque somos
médicos en tal lugar, sino por nuestra forma de ser y fundamentalmente por nuestras acciones. Y en esto se enmarca lo de Greg Mortimer, en nuestra opinión. Así que, bueno, les quiero agradecer y espero que les haya gustado la presentación. Vamos a escuchar si quieren preguntas o como lo dispongan. Tenemos gente que estuvo en el Greg Mortimer con nosotros, que también van a responder preguntas que hagan. Perfecto, muchas gracias, doctor. Es una historia que vale la pena escucharla por lo que significa y rescatar lo que usted dijo al final, que lo que importa es la actitud, y ahí, en ese episodio, estuvo la actitud de ustedes, los que fueron, y también la actitud de un país a través de su gobierno decidiendo dar una mano a gente que de alguna manera estaba desamparada, sufriendo los embates de un mal que hasta el momento desconocido. Le agradezco en nombre del club y obviamente está abierto el podio para que quienes quieran hablar, y si alguno de sus colegas quiere agregar algo de lo que usted ha planteado, por supuesto lo pueden hacer ahora mismo. Veo conectados a Sofía, de Beto Laza, y a Ana Sauli. Doctor Chiarella. ¿Sí? Robin Cooper acá. Quería hacerle dos preguntas. Bueno, primero, felicitaciones. Y creo que fue una marca Uruguay lo que hicieron hace un año, que levantó en el mundo la imagen nuestra como de todos los uruguayos, y gracias realmente al equipo de ustedes. Dos preguntas. Primero, sabiendo lo que saben hoy del virus, ¿hubieran hecho algo distinto un año atrás? Eso es una pregunta. Y la segunda pregunta, que quizás me interesa más directamente, es, en este último año, y basado en la experiencia de ustedes y en el mundo, ¿cómo ha variado el ataque al virus en una persona enferma? O sea, ¿ha variado durante este año la forma en que se tiene que cuidar a alguien para recuperarla? Muchas gracias. Bien, Sofía y Ana, si quieren, interrumpen, por favor. En primer lugar, la primera pregunta, básicamente, quizás tendríamos más experiencia y haríamos lo mismo, creo. Solo que tendríamos más experiencia y sabríamos quizás cómo colocarnos el equipo de protección, cómo sacarlo, quizás alguna otra cosa mínima, pero básicamente creo que es lo mismo. Sí, lo que creo es que espero que no haya otro, pero si hay que hacerlo, conocer mejor el barco, tener una idea más de cómo es el barco, la distribución, creo que eso hubiera ayudado mucho para minimizar los tiempos de exposición. Creo que eso sería algo, exposición me refiero a la carga viral. En lugar de estar 4 o 5 horas, haber estado 3 horas o 2 horas hubiera sido mejor, porque minimizaría los riesgos. Y respecto a la pregunta de los tratamientos, no hay grandes cambios de tratamiento. Se usan antiinflamatorios, los clásicos son los corticosteroides, se usa la dexametasona, que es una forma de corticosteroide, se usa el oxígeno en determinadas condiciones, se usan los anticoagulantes, y hay algunos otros fármacos con una evidencia un poco menos pesada, podría decirse, pero con indicaciones bastante específicas,
que hemos usado. El nombre suena difícil, se llama tocilizumab, que hemos usado, se usa muy poco, se usa en el mundo poco, y en el Uruguay, aquí en el hospital, lo hemos usado en 9 pacientes, con buenos resultados. No tenemos aún evaluado eso, porque no está todavía en la etapa de evaluación, pero lo tendremos que ver y evaluar adecuadamente como corresponde. Y después hay un montón de información, que es lo que tiene esta pandemia, que fomenta a veces la información, la fake news o la inadecuada información. Nosotros usamos lo que está pautado en el mundo, de acuerdo a nuestro conocimiento. Obviamente, esto está en continua revisión y pueden haber cosas que ayer decían que sí y hoy digan que no. Eso estamos tratando de hacerlo con el equipo de medicina del hospital, que es quien nos cobija también en esa toma de decisiones y seguimiento de los pacientes. No sé si respondí la pregunta, Cuco. Sí, sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo soy Sofía de Betolaza, soy una de las médicas que estuvo en el Greg Mortimer con Marcelo Chiarella. Y no, agregando un poco más a lo que venía contando Marcelo, me parece que una diferencia importante de la situación que tuvimos en el momento de subirnos al barco y la situación que tenemos ahora es que en ese momento, si bien había casos en Uruguay de coronavirus, eran muy pocos y eran sobre todo limitados a un evento social, confinados, y había casi que nulas hospitalizaciones. Eso hacía que el 5 de abril, cuando fuimos al barco, la gran mayoría no había ni siquiera tenido contacto con pacientes con COVID. Tampoco teníamos la práctica, como decía Marcelo, de ponernos y sacarnos el equipo de protección. Y tampoco estábamos tan seguros de que el equipo de protección fuera a protegernos todas esas horas y en las condiciones en las que íbamos a estar, con humedad, con transpiración, donde a medida que pasa el tiempo va aumentando la probabilidad de cometer algún error. Entonces, yo creo que si volviera a suceder una situación similar, que esperemos que no, al día de hoy, creo que la forma de actuar sería muy parecida, quizás sí diagramando un poco mejor la distribución en el barco, quizás con alguna facilidad más, porque en ese momento también los hisopados demoraban más que lo que demoran ahora. En ese momento no había test antigénico, que ahora hay, y eso nos ha facilitado también bastante el manejo, porque es un test que está pronto en 15 minutos. Y todo eso hizo que el día del barco nosotros nos subiéramos sin tener claro qué pacientes eran positivos y qué pacientes eran negativos. Sabíamos que había muchos positivos, pero no teníamos ese dato de la totalidad de los pacientes. Y por eso se tomó la decisión de considerar que todo el barco era positivo a los efectos de nuestra protección personal y de cómo nos íbamos a manejar. Entonces, yo creo que si el hecho se repitiera al día de hoy, quizás iríamos con un mejor panorama de la distribución de casos en el barco, con mayor confianza en lo que es el equipo de protección, saber cómo ponernos el equipo, sacarnos el equipo, y ya con quizás otro manejo de lo que son los pacientes, porque a esta altura ya todos hemos tenido contacto con muchos pacientes con COVID, sabemos a lo que atenernos, sabemos cómo evoluciona, sabemos que si bien los pacientes se pueden descompensar rápidamente, eso no sucede de un momento para otro. Yo por lo pronto, el principal miedo que tenía era subirme al barco y encontrarme con una situación de caos, de pacientes desesperados y de pacientes muy enfermos y no poder asistirlos adecuadamente, porque si bien éramos unos cuantos que íbamos, no llevábamos las herramientas necesarias para atender pacientes críticos arriba del barco. Entonces, mi principal miedo era ese. Y la verdad que cuando hicimos la recorrida en el barco, a mí me tocó
ir a ver pasajeros, no vi a ningún tripulante, vi pasajeros, y me llamó la atención que todos los que vi estaban sanos. Todo lo que vi era gente que estaba bien, por suerte, que si tenía síntomas eran síntomas leves, que si bien muchos eran positivos, estaban o asintomáticos o con una enfermedad leve, que es lo más habitual en esta enfermedad, que como ya lo hemos visto. Eso también fue una tranquilidad, ¿verdad? Porque antes de subir al barco era uno de los miedos que teníamos, de encontrarnos con una situación caótica de muchos pacientes críticos y no poder tener una buena respuesta. Agregando un poco a lo que decía Sofía, que consideramos que estaban todos infectados, nos pasaba que a veces con parejas que compartían el camarote, uno era positivo y el otro no sabíamos el resultado, o el resultado era negativo. Hoy por hoy los consideramos positivos o convivientes, entonces asumíamos que quizás en ese momento era negativo, pero quizás estaba a pocos días de tener la enfermedad. Esa fue de las decisiones que también hubo que tomar en el momento, que no teníamos tan clara. Por eso, cuando uno dice, creo que lo haríamos mejor si lo tenemos que hacer, y sí, porque, como decía Sofía, íbamos a tener más experiencia en algunos aspectos de la enfermedad y del manejo del equipo, y vamos a tener también más experiencia en el conocimiento de la propia enfermedad, porque quizás hasta inconscientemente lo veíamos como algo grave, pero no tan contagioso. Sí lo veíamos, pero digo, era como, no lo teníamos internalizado como quizás tenemos ahora la pandemia o la situación de enfermedad. Pues muchísimas gracias. No sé si me pueden escuchar. Mis disculpas enormes porque estoy en transporte ahora hacia otra reunión, pero no podía dejar pasar este momento sin agradecerles en personas a ti, doctor, a tus compañeros, porque lo que me destaca a mí muchísimo es el valor de ustedes, como entrar en una situación que en este momento era muy desconocido, exactamente lo que ustedes van a ver. Era muy desconocido el riesgo a ustedes, a sus propios mismos, a la familia. Y como ya mencionaste, doctor, la situación también en Uruguay, que era en este momento muy estable, sin muchos casos también, pues habría sido muy fácil decir que no vamos a dejar entrar a nadie, porque estas personas implican un riesgo a nosotros. Y eso no fue lo que pasó. Entonces, por mi parte, y en nombre de mi gobierno también, quiero muchísimo de mi corazón agradecerles a todos ustedes para como muestra increíble de colaboración internacional y de misión y visión humanitaria. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, señora embajadora. Una pregunta sobre todo para Sofía y Ana. Cuando recibieron la llamada, ¿cuánto tiempo se tomaron para pensar la situación y resolver ir? Porque realmente los desafíos y los miedos deben haber sido importantes, ¿no? En realidad, la respuesta fue en la misma llamada. Le dije a Marcelo que sí, que iba en la misma llamada. Recuerdo una frase que le dije cuando me comentó cuál era el plan, que después nos reímos bastante de esa frase, que era: Marcelo, no me estás invitando a un cumpleaños. Pero bueno, la respuesta fue en la misma llamada, porque quizás uno también es un poco inconsciente, y yo creo que en el momento de hacerlo, ninguno había abarcado demasiado qué era lo que estábamos haciendo y a qué era lo que nos estábamos exponiendo. Pero uno también tiene como principio que estamos en una carrera en lo que la vocación es muy importante. Tener vocación de servicio es muy importante, y si a uno le ofrecen una cosa así, también significa que están depositando en uno una cierta confianza, y es como una especie de reconocimiento.
y de alguna manera era un honor recibir esa llamada, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, que todo eso hizo de que la mayoría de nosotros respondiéramos inmediatamente que sí. Una cosita que agrego a lo que dice Sofía, que un cumpleaños inolvidable fue algo que comentábamos y nos reíamos después, cuando hablábamos. Ella decía, no me invitas a un cumpleaños, pero bueno, ese cumpleaños fue inolvidable para todos, haciendo un poco, sacando algo de humor de todo esto, si se puede. Y lo otro que también quiero decir, que quizás omití decirlo, es que cuando hicimos las llamadas, todos dijeron que sí de entrada, o sea, no es que hice 10 llamadas para tener 6 personas, hice 6 llamadas para 6 personas. Quedé gente afuera, quedó gente afuera que no llamé, que hubiera pensado en llamar, como muchas veces me dijeron después, me hubiera llamado, yo estaba. Y bueno, pasó que los primeros 6 que llamé, que a uno les viene a la mente, dijeron que sí, entonces eso facilitó mucho el generar el grupo rápidamente. A mí me gustaría agregar a lo que dijeron mis compañeros. Yo fui una de las enfermeras que estuve y que creo que fue un trabajo en equipo maravilloso. Digo, un trabajo en equipo, pero no solo este pequeño equipo. Fuimos todos, porque nosotros pudimos ir gracias a que el hospital nos dio la posibilidad de ir, porque decidieron que estábamos aptos para hacerlo, pero a su vez el país, ¿no? El gobierno decide que vayamos. Creo que por nosotros mismos no hubiéramos hecho nada. Esto realmente demostró el trabajo impresionante que se hizo dentro del hospital, y bueno, y como que eso también es, creo que lo que hace grande a la institución, ¿no? El poder saber que estamos todos unidos y que en un momento que realmente en el hospital había habido un brote, que fue el primer brote que hubo en el Uruguay, y creo que nosotros estábamos con muchas dificultades dentro del hospital. Y a pesar de eso tuvo la solidaridad de poder ayudar más allá, como que esa solidaridad se extendió hacia todos, ¿no? Y creo que hasta ahora se sigue como extendiendo. Siento que los que fuimos parte de algo, pero fuimos parte de algo mucho más grande, ¿no? Que ir nosotros a hacer nuestro trabajo. Además, ahora creo que los que estuvimos también adquirimos cierta experiencia que ahora nos permite manejarnos en los sectores donde se está atendiendo pacientes COVID, y lo estamos desarrollando bien, porque vemos que no tenemos personas contaminadas prácticamente dentro del hospital, funcionarios, ¿no? Hay algún brote, siempre hay, pero generalmente no son brotes que sean generados en el hospital. Son personas que vienen de brotes en sus casas. Creo que todo esto fue de gran crecimiento y de gran agradecimiento, ¿no? Como seres humanos que somos, más que profesionales.